Hola y bienvenidos a este espacio de psicología donde vamos a hablar un poco del libro Terapia para Llevar. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, la autoexigencia y la resolución de problemas. Y vamos a ver algunas herramientas para poder gestionarlas de mejor manera. Para empezar, la autoexigencia. Cuando yo me exijo algo a mí mismo, me estoy pidiendo algo. Si lo pongo con esas palabras no suena tan malo, pero hay que entender que muchas veces el problema es que somos demasiado exigentes. Entonces imaginemos que yo tengo una meta. Entonces para lograrla necesito consistencia, necesito hacer esfuerzo, pensémoslo como escalones, ¿verdad? Entonces yo lo logro, alcanzo mi meta, entonces ahí no hay ningún problema. La autoexigencia, pues hasta cierto punto es algo que necesitamos para alcanzar nuestras metas y crecer. El problema es, y aquí se descarrila muchas veces, cuando somos demasiado exigentes, porque entonces pensemos en el perfeccionismo. Si yo solo admito las cosas que son perfectas, entonces aunque ya llegue a mi meta, si le falta una pequeña cosita, entonces esto se mueve arriba. Mi objetivo se vuelve a mover arriba. Y entonces lo intento alcanzar otra vez, pero se vuelve a mover arriba. Entonces nunca llegamos a un punto final o es muy difícil que lleguemos. Y eso va a tener consecuencias. Va a hacer que nos sintamos frustrados. Va a hacer que no nos sintamos suficientes. Eh, y también generalmente va a dar un pensamiento muy dicotómico. Esto significa que pensamos en las cosas en términos de blanco y negro, todo o nada. Entonces, por ejemplo, si yo alcanzo un 99% de lo que quería lograr, pero no es el 100%, entonces lo descarto. Es complicado y es un extremo de la autoexigencia. Entonces, pensémoslo como el volumen de la tele. Si yo lo tengo muy alto, es algo que me va a lastimar, pero entonces lo que tengo que hacer no es eliminarlo porque no es algo necesariamente malo, lo que tengo que hacer es regularlo. Entonces en este caso con el ejemplo de la tele sería bajarle volumen. ¿Y cómo vamos a regular esa autoexigencia? Aquí tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio 81 nos dice identifica el área en la que eres más autoexigente. El primer paso para cambiar algo es darnos cuenta de cuál es el problema. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Dónde ponemos la mayor parte de nuestra energía? Porque si estamos constantemente enfocados en algo y es algo que nos quita demasiada energía, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que puede haber algo. Y también puede que sea un área o puede que haya varias. Entonces esa sería la siguiente pregunta. ¿Es un área o hay varias? Y también entender en qué áreas sí somos más flexibles. Entonces, una vez que nos demos cuenta de cuáles son las áreas donde más nos puede estar consumiendo energía y donde podemos ser más autoexigentes, pasemos a la siguiente herramienta que es la 82 y que dice formula tus tengo que. Y eso entre comillas, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nos vamos a hacer una exigencia demasiado rígida utilizamos la palabra tengo que o debería. Entonces eso es una forma de estar atentos de cuando nosotros estamos siendo bastante exigentes con nosotros. Generalmente utilizamos esa locución, tengo que hacer tal cosa, tengo que sacar un 100 por ejemplo en las notas, tengo que ser un buen hermano, tengo que verme bien siempre, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es una tabla que vamos a llenar. La primera columna vamos a colocar mis tengo que. Entonces, ¿qué pensamientos identifico yo donde utilizo esta locución de tengo que? Por ejemplo, para este caso voy a poner tengo que sacar 100 en mis notas, en mi examen. Bien, luego en la siguiente columna tendríamos que pensar por qué tengo esta autoexigencia, desde cuándo lo tengo, tiene lógica, realmente me sirve. Entonces ya empieza como todo ese cuestionamiento porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que el razonamiento es ilógico. Entonces, ok, porque tengo que aprobar mis cursos y sobresalir, podría ser un ejemplo. Con esto del tengo que sacar 100. Y entonces viene, ¿qué costos tiene mi exigencia? Pensemos tal vez no solo de una forma, sino puede ser de muchas, puede ser en tiempo, puede ser en frustración, en energía. Por ejemplo, si yo saco un 95 y no es un 100, yo me voy a frustrar. Entonces, frustración, todo ese recargo, pues para mí es un coste. Entonces, ¿qué costes, qué perjuicio me está haciendo esto también? Y por último viene la reformulación, que es buscar la manera de ser más flexibles y ser más
ajustados a la realidad con lo que estamos pensando, con estos tengo que. Entonces, por ejemplo, ok, saqué un 95, no es un 100, pero saqué la nota que necesito para aprobar y es una nota bastante sobresaliente. Entonces eso sería algo mucho más ajustado y que no sería tan castigador como un perfeccionismo total. Entonces, ese ejercicio posteriormente tenemos el 83 que dice diferencia los tengo que de los quiero. Y esto otra vez entre comillas. Y es otra cuestión muy importante. Más que un ejercicio es una reflexión, ya que muchas veces los objetivos que perseguimos ni siquiera son por propia motivación, sino que alguien más espera que lo logremos. ¿Cómo sé entonces si lo que estoy persiguiendo, o sea, si toda esta presión realmente viene de mí o viene de alguien más? Pues lo podemos hacer con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿realmente quiero alcanzar esta meta que me estoy proponiendo? ¿Qué tan importante es para mí? ¿Qué significa para mí no alcanzarla? No alcanzarla. ¿Realmente es tan valioso? Creo, y aquí viene también una cuestión de examinarnos a nosotros mismos. Creo que me estoy exigiendo demasiado. ¿Será que es fácil lograr lo que me estoy proponiendo? ¿Será que es complicado? ¿Me siento presionado por la sociedad o por alguien más? Y aquí ya viene la parte donde nos damos cuenta, tal vez esto no es algo mío. También me da miedo decepcionar a alguien más si no consigo esta meta. Estoy dejando de lado algo que yo quisiera para lograr esta meta. Me haría feliz lograr esto. ¿Cómo me siento cuando trabajo para alcanzarlo? Porque si es algo que realmente tal vez yo no quiero, entonces no lo voy a sentir como algo satisfactorio probablemente, sino como algo castigador, como algo que no me gusta, como algo que no disfruto. ¿Y será acaso que he dejado de lado mis deseos para ser lo suficientemente productivo y lograr esta meta? ¿Y realmente necesito alcanzarla? Son cuestionamientos que nos pueden ayudar a diferenciar entre algo que realmente nosotros queremos y nace de nuestro corazón o algo que alguien más espera de nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta. Pasamos a la herramienta 84, que nuevamente es más una reflexión y dice: aprende a descansar sin sentirte mal o culpable. Y es que el descanso es parte natural y saludable del ser humano y en realidad de la naturaleza. Nuestra cultura valora mucho el trabajo arduo y la productividad, y usualmente el descanso se relaciona con la pereza, pero eso no necesariamente es cierto. Descansar es saludable e incluso tiene muchos beneficios. Claro, hay ocasiones donde es imprescindible o es necesario sacrificar el descanso para alcanzar alguna meta en un tiempo particular, y eso es comprensible, pero el problema es que si es algo que se mantiene durante el tiempo y ya se vuelve la norma no descansar, finalmente lo que va a suceder es que nos vamos a enfermar, porque es algo que necesitamos para estar sanos. Y no necesariamente tenemos que verlo como tengo que descansar porque no me queda de otra. De hecho, puede ser algo que nos sirva a favor, y esa es la idea, el poder darle un cambio de enfoque. Porque no está mal descansar, es algo que necesitamos para funcionar óptimamente. Y es ahí donde viene el cambio de paradigma, porque podemos decir que el descanso, como dice el libro, es necesario para poder rendir bien y ser eficaz en conseguir nuestras metas, por lo que en realidad podríamos verla como una inversión en nuestra productividad. Entonces es un cambio de paradigma, porque no tendríamos que sentirnos mal de poder descansar. Por último tenemos la herramienta 85, que nuevamente es como una reflexión y nos dice: establece metas realistas. Realmente es una cuestión muy importante, porque muchas veces si estamos en este polo muy crítico de la autoexigencia y somos perfeccionistas, entonces nunca vamos a alcanzar nuestras metas, o no, nos va a costar muchísimo, y eso va a tener un recargo sobre nosotros. Entonces eso también nos quita la perspectiva de todo el trabajo que hacemos para lograr esas metas, porque siempre estamos viendo lo que nos falta y no vemos lo que ya hicimos para lograrlo. Entonces
No se trata de dejar de tener metas, no se trata de dejar de ser ambicioso, pero sí se trata de tener un cambio de mentalidad y de tener metas realistas y de poder ver lo que hemos hecho, lo que hemos recorrido para poder llegar hasta donde estamos. Ahora entramos al tema de la solución de problemas, que también es muy importante porque es algo que sucede en la vida de todos, es algo que a todos nos toca enfrentar, pero rara vez tenemos una forma adecuada de poder resolverlas. Entonces, aquí tenemos algunas claves. La herramienta 86 nos dice, oriéntate positivamente hacia el problema. Y aquí no estamos hablando de cómo enfrentar el problema en sí, sino de algo previo, un paso anterior, y es la actitud que tenemos ante el problema, cómo nosotros nos plantamos frente a esta situación que necesitamos resolver. ¿Por qué? Porque eso va a influir en gran medida cómo vamos a lograr resolverlo. Entonces es importante el poder mantener una actitud positiva ante el problema, eh, el poder enfocarme en lo que sí puedo hacer más que en lo que no puedo hacer y enfocarme en la solución de problemas, porque si nos enfocamos solo en el problema probablemente nos vamos a frustrar o nos va a generar emociones negativas. Entonces lo mejor es enfocarnos en la solución de problemas, en lo que sí podemos hacer y también en las capacidades que nosotros mismos tenemos. Tal vez no tenemos todos los recursos necesarios para resolverlo, tal vez es una cuestión muy compleja, pero tomarlo como un desafío, como algo que se puede hacer, intentar resolver. Entonces, algunas claves para poder orientarnos positivamente al problema son esa percepción que tenemos, porque va a definir también cómo podemos resolver la situación. Otra parte importante es entender si tenemos responsabilidad en el origen de ese problema, porque eso también nos puede llevar a sentir algo de culpa. Cómo valoramos el problema y cómo sentimos que está nuestro control sobre el mismo. O sea, es una cuestión que yo siento que puedo controlar, es una cuestión que si me esfuerzo puedo resolver. Todo eso también es importante poderlo definir y entender cómo nos sentimos frente al problema y darnos ánimos a nosotros mismos, que nuevamente es la parte de la actitud. Y también entender cuánto tiempo, cuánto esfuerzo considero que necesito para resolver este problema. Todo eso ya nos va dando también como un marco de como de cómo poder resolver la situación que nos está quejando. Y entonces pasamos de este pasito que está antes, que es una cuestión más actitudinal, a la siguiente herramienta, que es la 87, que dice define y formula el problema. Entonces nos plantea 4 pasos y esto es bien importante porque si no tenemos claridad en lo que vamos a hacer o al menos en cuáles son nuestras opciones, es muy difícil que por pura casualidad se resuelva la situación que nos está quejando. Entonces necesitamos ser claros en lo que vamos a hacer y también entender cuál es la naturaleza del problema. Entonces como primer paso tenemos recoger información sobre el problema. Es importante ser lo más específicos posibles, comprender lo mejor que se pueda, a qué nos estamos enfrentando para poder hacer un plan y poder abordarlo. Posteriormente tenemos que entender qué tipo de problema estamos enfrentando. ¿Será que me afecta en el trabajo? ¿Será que me afecta en mi familia? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Será que no me afecta a mí para nada? ¿Será que entiendo bien qué está pasando? ¿Será que tengo suficiente información? Allá nos hacemos como preguntas más tácticas del tipo de problema que nos estamos enfrentando de su naturaleza. Y va amarrado con el tercer paso, que es evaluar la importancia del problema. Y esto también es bastante relevante porque tenemos que pensar a corto y a largo plazo. ¿Qué pasa si yo no soluciono este problema? ¿Qué pasa si lo soluciono? Entonces es importante tener ese marco de referencia del tiempo porque tal vez un problema que es chiquito a corto plazo, pero si no lo resuelvo se vuelve un problemón a largo plazo. Entonces tengo que estar muy consciente de esa parte y también de repente no es algo importante para mí, pero sí para alguien que para mí es importante. Entonces es parte de obtener toda esta información y sería el tercer paso, evaluar la importancia del problema.
Y por último, el cuarto paso, con toda esta información, ahora venimos y establecemos metas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es importante que sean lo más específicos posibles en el sentido de tener claridad en cómo lo van a lograr. Entonces, también tienen que ser realistas, nuevamente, ¿verdad? Algo que sí se pueda lograr verdaderamente. Y con eso quedamos con un plan más o menos, o al menos tenemos una orientación en cómo podemos abordar esta problemática. Eso sería de mi parte. Muchas gracias.